Señor. Con la voz que tenemos, con esa la alabamos. Y con eso la adoramos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Vamos a hablar de un tema a que siempre nos preguntamos nosotros acerca del llamado del Señor. De que el Señor nos llama y a veces no sabemos ni cómo llegamos, ni de qué manera Dios nos alcanzó. Pero el llamado de Dios es lo más maravilloso que nos ha pasado a cada uno de nosotros. El llamado de Dios. Y hay 7 cosas que quiero hablar hoy acerca del llamado del Señor, de la forma y del llamado de nuestro Señor. Y el apóstol Pablo es claro cuando él nos habla, y quiero hablar al menos de 7 cosas, 7 aspectos que tiene el llamado de Dios y por qué el Señor nos ha llamado. Y usted se preguntará: Señor, ¿y qué me viste tú cuando me llamaste? ¿Verdad que sí? Dice: Señor, ¿y por qué me llamaste a mí, no a otros? ¿Qué tenía yo que tú me llamaste al servicio de tu gracia? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? La verdad, hermano, que cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, el Señor no le importa eso. ¿Quién eras tú? A Él no le importa eso. Ni qué tenía, ni qué no tenía. A Él no le importó. Ni cuánto pecado pensabas tú que habías acumulado en tu vida. A Él no le importó. Él simplemente nos llama por su gracia, por su amor, por su favor y a cada uno de nosotros. Sin embargo, hermano, muchos de nosotros menospreciamos ese llamado en el sentido de que nosotros mismos recordamos nuestro pasado, nuestros pecados, recordamos siempre lo que hicimos. Y muchas veces llegamos a pensar: aquel pecado era tan grande que yo no creo que tú me hayas perdonado todavía. Y uno siente como que esa carga en el que hay que hacer ejercicio y liberación de cosas que uno cree. No, el pecado aquel que era suave, eso yo sí creo que me lo perdonaste. Pero Señor, tú me habrás perdonado a aquel tan tremendo que aún yo no se lo puedo confesar a nadie. Sin embargo, el Señor dice que Él no le importó. Hay gente que es capaz de decirle a alguna persona, es capaz de decirle: Dios tuvo que haber visto algo en ti para llamarte. Dios vio algo en ti. Hermano, el Señor no vio en nosotros algo precioso por el que llamar. Él no vio nada preciado, hermano. Éramos una llaga. Él dice que lo más vil y despreciado Él escogió. Pero nos escogió con un propósito. Nos escogió con un propósito de este llamado que nosotros hemos venido a este lugar y la razón por la que hemos venido. Yo quiero, hermano, que vayamos a Romanos capítulo 1. Y vamos a leer Romanos capítulo 1. También va a poner ahí Primera de Corintios capítulo 1 y Gálatas capítulo 1. No vamos a leer toda la Biblia, pero quiero que vean cómo empieza Pablo sus cartas. Porque él mismo dice cómo fue llamado y a qué fue llamado. Él lo dice aquí. Gloria a Dios. Lo tenemos todo ya, Primera de Corintios. Ya lo tenemos. Qué bueno que no lo tienen, porque yo tampoco. Romanos capítulo 1. También Corintios. Romanos capítulo 1. Fíjense cómo dice Pablo. Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, este evangelio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que están en Roma,
amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a nosotros de Dios, nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo. Ahora téngalo allí y vámonos al libro que sigue, que es Primera de Corintios, y luego el que sigue después de Segunda, que es Gálatas, más atrás. Y vamos a ver Primera, y vamos a leer allí cómo él escribe también a ellos. En Primera de Corintios dice así la palabra: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Esa es la salutación. Y ahora veamos lo que le dice a los Gálatas. Le dice lo mismo, a pesar que él le dice de todos los males de la que esta gente iba a morir. Él igual le dice en el 1: Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, dice Gálatas 1, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sean gloria por los siglos de los siglos. Vemos, hermanos, que tienen en común esta carta. Estas tres cartas tienen en común cómo Pablo se expresa como siervo, como llamado, y dice que fue llamado para obediencia a la palabra del Señor, y fue llamado con propósito. Y aún más, él ahí no nos cuenta tan detallado como lo cuenta en Hechos el camino que él tenía, a lo que él se dedicaba y lo favorecido que él se siente con Dios. Pero dice aquí la palabra del Señor que primeramente Dios nos llamó, voy a tratar 7 aspectos a los que Dios nos llamó. Primeramente voy a tratarlo de la comunión, que Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El hecho de que Él nos llamó a comunión, dice 1 Corintios 1:9, dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hermano, ¿y qué significa esto? Que Él nos llamó a la comunión, a tomar la Santa Cena. ¿Qué significa esto? Que Él nos llamó a la comunión. ¿Qué significa la comunión? Comunión es cuando yo digo estoy en comunión con mi hermano, tengo trato con mi hermano. Cuando coinonía, ¿verdad? Un trato. Pues hay tiempos donde nosotros pasamos que no tratamos a alguien, ¿verdad? No lo hemos visto, ¿verdad? Y sentimos que está lejos, que será la vida de... Oye, que esa es la vida del hermano tal, no lo he visto. Y se empieza como un distanciamiento, ¿verdad? Pero si hay comunión entre nosotros, hay teléfono, hay una llamada, vamos a ver qué pasó, hay una relación. Y la comunión es una relación, pero una relación mutua. Es una relación mutua, donde el yo contigo, tú conmigo. Y el Señor lo define claramente cuando Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está hablando de una relación, hermano, que nosotros debemos madurar como hijos de Dios, que vamos a estar en este camino hasta que Él venga y hasta que nos lleve, y en esta relación que está escondida con Cristo en Dios. Porque la vida de nosotros, que se ve así por fuera, debe ser mayor la que no se ve, la que está por dentro. Así como las raíces de los árboles que van hacia adentro. Mira, hay veces, hermanos, que nos preocupamos porque queremos hacer algo,
yo quiero hacer algo, yo quiero estar allí, yo quiero hacer algo, pero quiero crecer en los ministerios, quiero crecer en esto. Amén. Pero el crecimiento al que nosotros fuimos llamados y preocuparnos es el crecimiento hacia adentro, hermano. Aleluya. El crecimiento que no se ve, como esas raíces de la palmera que la hace estar firme. Hay mucha gente aquí que no se ve públicamente parada en ninguna parte, pero su crecimiento es muy grande. Aleluya. Porque son personas que tienen una comunión con Dios, amén, una relación con Dios, una coinonía, una estrecha comunión con el Señor. Amén. Y esa comunión no se trata de esa mala oración que a veces uno puede hacer y viene y me voy y voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús, con mi lista de petición, te pido vi la hora y me fui, hablé yo sola, pero yo no dejé que el Espíritu Santo me hablara nada, ni tuve ninguna comunión. Muchas veces hemos desperdiciado oraciones, hermano, que le digo que son desperdiciadas en el sentido que no logramos tener la comunión con el Señor, porque una comunión con el Señor es una conversación, es que Él también está contigo. Comunión, yo escribí aquí en una nota que Dios nos llamó a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es una mutua participación, es compartir, disfrutar conjuntamente de Cristo y en Cristo. Es un relacionamiento, implica que hemos llegado a ser uno con Él. ¿Qué dijo el Señor que íbamos a hacer? Que íbamos a ser uno con Él. Así que comunión no es solo, estoy en comunión, vine a orar. Pero, ¿sabe lo que significa eso? Que el Señor nos disfruta, hermanos. Aleluya. No somos nada más que disfrutamos su presencia. Cuando la presencia del Señor viene, se manifiesta y nosotros nos estamos gozando, no nos estamos gozando nosotros nada más. El cielo se está gozando con nosotros. Aleluya. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aleluya. Que cuando un pecador se arrepiente, aleluya, hay fiesta en los cielos. Cuando la presencia del Señor llega y usted empieza a sentir esa presencia, ese gozo, hermano, no se visualice solo. Visualice que del otro lado Cristo se está gozando con usted. Que Él está ahí, no eres tú sola, yo también, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está gozando ahí. El Espíritu Santo la está pasando, como dicen aquí, bomba. También, hermano. Y usted dice, Señor, me estoy gozando contigo. Y dirá el Señor, ¿y yo contigo? Caramba, qué gozo tengo de verte así feliz, de verte gozoso, de ver que reconoces mi presencia, de verte tan cerca de mí. El Señor, hermano, se goza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él nos anhela celosamente. Aleluya. ¿O qué creen ustedes? Que el Señor es una piedra ahí y el que necesito soy yo. Señor, quiero tu presencia, necesito tu presencia. Señor, que tengo esto, y que el Señor está ahí en su trono con la varita mágica así y con la cara así. Es una comunión. Aleluya. Él nos ama y en la misma proporción que nosotros lo buscamos, Él también se da. Aleluya. Si nosotros damos un paso de fe con Él, Él lo da con nosotros. Aleluya. Él dice, donde quiera que vayas, yo voy a ir contigo. Aleluya. Por eso las personas que rezan al Señor en fe y son obedientes en el llamado y oran por un enfermo, sin dudar, sin miedo, sin pensar, ay, pero a mí no me han dicho que yo tengo el don de sanidad. Hermano, no seas desobediente. Si te tocó ir al hospital, ora por el enfermo. Porque no eres tú que lo vas a sanar, es el poder del Señor. Si te tocó, no, hay que llamar a alguien, pero el pastor de Brasil, ay, voy a ir al hospital, tengo que esperar que venga el pastor de Brasil para orar por este enfermo. O mi hermano, el diácono. Hermano, donde tú estés, Dios te dio la autoridad. Y si tú vas bajo autoridad a un lugar y vas bajo obediencia, el Espíritu Santo de Dios está contigo. Porque como dice, el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas y el Señor se sujeta a su palabra y Él va en obediencia. Nuestra comunión es con el Padre y es con el Hijo. Amén. Y con el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué dijo el Señor en Juan? Que si Él se iba, Él enviaría consolador, ¿verdad? Y que estaría con nosotros para siempre. Aleluya. Hermano, hay un gozo. El Señor se goza con nosotros. Amén. Nosotros somos olor grato a Él. Amén. Entonces, estamos siendo olor grato al Señor. Porque podemos oler a muerte o tener olor grato a la vida del Señor. Entonces el Señor nos llama a esa comunión donde disfrutan los dos.
También el Señor nos llamó, segundo, para llevar fruto, pero antes de llevar fruto, nos llama a santificación. Amén. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 4, del 6 al 8. Y Primera de Pedro 1, 15 y 16. Dice que Él nos llamó a santificación. Ahí, esta vida no hay tiempo de aburrirse, esta vida cristiana, porque es que no se trata que el Señor nos llamó a la salvación, porque el Señor nos ha salvado. Primera de Timoteo dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos los hombres sean salvos. Juan 3:16 dice que Él amó al mundo de tal manera que Él dio a su Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda. Y Él nos llamó para darnos la salvación. O sea, Él te llamó cuando tú no valías nada, cuando no eras nada, cuando nadie daba nada por uno, y nos regaló una corona de salvación. Pero cuando estamos ya en este camino, Él quiere comunión, pero el Señor también quiere la santificación. Dice que hemos sido llamados a santificación. Primera de Tesalonicenses 4, del 6 al 8, y si alguno lo tiene, lo puede compartir, hermano. Ya. Primera 4, del 6 al 8, dice así. Pues, dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que el Señor nos ha llamado a santificación. Y ya saben que dice Primera de Pedro 1, del 15 al 16, y también Segunda de Pedro 2:9, que dice que somos un pueblo santo, una nación que Dios ha llamado para santificación. Pero santificación es un proceso, hermano. Santificación es un proceso consciente. Aleluya. Es un proceso de sentarte consciente. Amén. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo analizándome? ¿Cómo voy? O sea, ¿qué estoy descuidando? ¿En qué tengo que retomar? Es un proceso continuo y consciente, pero que el Señor nos ayuda hasta el último día que Él esté con nosotros. Aleluya. Amén. ¿A qué más nos ha llamado el Señor? Algunos pueden predicar conmigo, me puede ayudar, como dice la pastora. Fieles. Nos llamó A ser fieles. a ser fieles. ¿Algo más? Amén. Sí, nos llamó a ser fieles. A ser discípulos. Nos llamó A ser discípulos de todas las naciones. Ese es el otro llamado que el Señor nos mandó, a ser discípulos a las naciones, A tener comunión los unos con los otros. a la comunión, que es lo que estamos hablando, a la santificación. Nos llamó a servir, que el Señor vino a servir y no a ser servido. Pero el Señor también nos llamó a llevar mucho fruto. Juan 15:16. Muchas veces habíamos entendido, hermano, que llevar fruto es llevar alma. Yo estuve en una iglesia, de las iglesias cuadrangulares, de las iglesias que ponen las células y hay que estar en las almas. Mira, qué buena ese método de trabajo. Parecido a que cada hogar es una extensión de la iglesia, pero en el método de ellos son bastante responsables. El trabajo es digno de admirar y de imitar en lo que ellos hacían. Y para ellos el fruto, no importa cómo estaba la persona, qué hacía, si había que trabajar en su alma, la liberación o lo que sea. Fruto es que se llevara mucha gente y se formaba como una competencia entre líderes de quién llevaba más almas hasta el día domingo. Era una cuestión que se convertía casi como en competencia, ¿no? Respecto a lo que era el trabajo, porque entendían que llevar mucho fruto era el que tenía más alma que había llevado a los pies del Señor. Era lo que se entendía como fruto, aunque los frutos del Espíritu no existieran en ninguno de ellos. Pero aquí nosotros estamos hablando, hermano, que el que lleva mucho fruto, él dice: yo los he llamado para que lleven mucho fruto. ¿A qué fruto se está refiriendo el Señor? A ese fruto del Espíritu, hermano, al fruto del Espíritu, a que tengamos los frutos de Jesús.
porque hemos sido llamados a seguir sus pisadas y a caminar como el Señor y a parecernos a Él en todo, en todo. Y hermano, como la tarea es tan difícil, Él nos dejó al Espíritu Santo. No se preocupen, yo no los voy a dejar solo, yo les voy a dar el Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu no los produces tú, los produce el Espíritu cuando tú estás en comunión con Él. Cuando tú estás en comunión, porque hemos sido llamados a la comunión, cuando tú estás en comunión con Él, tú no tienes que esforzarte por dar los frutos, porque el Espíritu Santo va a producir los frutos en ti y los va a producir de forma natural y de forma espontánea. Nadie le dice a un árbol y le da patada, produce manzana, apúrate. Ese fruto produce porque se alimenta de la tierra, porque bebe el agua, porque le pega el sol en las hojas, ¿verdad? Y hay procesos que se producen en ese árbol que tú no lo puedes percibir durante la noche con la fotosíntesis, se alimenta. Y hay procesos en ese árbol que tú no ves. Así, hermano, en tu vida, aunque muchos nos vean tu vida y tu proceso y tu fruto, Dios sabe lo que se produce cuando nadie ve. Lo que se produce en tu vida, cómo te alimentas, cómo es tu comunión, qué es lo que tú haces. Porque el verdadero crecimiento es ese crecimiento hacia adentro. Diga, el verdadero crecimiento es el crecimiento hacia lo profundo, con las raíces en la profundidad. Hermano, yo conozco muchos testimonios de gente que la ves vestida en estos colores, un día canta aquí, un día predica allá, otro día, y al otro día está en el bar. Ese crecimiento hacia afuera, es un crecimiento hacia afuera, pero no tenía raíces. No tenía ninguna raíz. Por eso le digo, el verdadero crecimiento es el que en la comunión íntima con Jehová nosotros tenemos y crecemos en comunión, en seguridad, en gozo, en fruto que va a redundar para vida eterna. Así que hemos sido llamados, hermanos, a esos frutos. Hemos sido llamados a santificación. Pero hay algo importante a lo que nosotros fuimos llamados. Y está en 1 de Pedro 3:9. 1 de Pedro 3:9, hermano. Hay algo de lo que tú eres heredero. Dios te hizo heredero. Y en 1 de Pedro 3:9, el Señor dice que nos ha dado una herencia. Y esa herencia nadie nos la va a poder quitar. Y dice así: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredares bendición. Aleluya. Fuimos llamados para heredar bendición, dice la palabra de Dios. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, quiero leer esto, hermano, quiero leer esto que a todos nos hace falta. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Amén. Y sus labios de hablar engaño. Amén. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre lo justo y los oídos atentos a sus oraciones. Aleluya. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. ¿Cuántas oraciones se te han retardado? Se te han retardado. Que tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que ver dónde teníamos la lengua en ese día. Porque la palabra del Señor dice: si quieres ver días buenos y si quieres ver heredar bendición, nuestra boca dice que fue llamada para bendecir. Amén. Hemos heredado bendición, que dijo el Señor: de cada palabra ociosa que sale de nuestra boca vamos a ser juzgados, y que bendijéramos. Hermanos, si estudiamos, y cada uno de nosotros hemos estudiado otras veces esto, lo importante es poder bendecir y llamar las cosas que no son como si fuesen. Tan es así, hermano, que se corre dentro del pueblo cristiano, para no decir que alguien es tremendo. Mira, es que ese niño o ese hombre o esa persona es una bendición, porque no queremos decir algo mal de la persona, pero decimos es una bendición. Pero el Señor nos ha llamado a bendecir, a bendecir. En casa, por ejemplo, si alguien se siente mal o tiene gripe, Celso es el primero que dice: no digas tal cosa, en el nombre del Señor vas a estar bien. Y yo, pero un momento, Celso, el hecho que diga que hay gripe o que hay esto no quiere decir
en el nombre del Señor, pero no lo quiere dejar entrar para nada. Y eso lo tiene muy claro. Eso lo tiene muy claro de que llamar las cosas que son como, que no son como si fuesen. Amén. No, Y fuimos llamados a eso. Ahora, hermano, ¿desde cuándo usted lo bendice a alguien? Si fuimos llamados para heredar bendición, ¿desde cuándo no bendecimos las personas? ¿Desde cuándo no bendecimos? Bendecimos es bien decir. Por eso dice, refrena tu lengua del mal. Entonces la bendición, hermano, es bien decir. Es bien decir a tu hermano. Le va a ir bien, aunque pase lo que pase, aunque esté así, en el nombre del Señor tiene grandes cosas para él. Dios lo ama, Dios ama a esa hermana, Dios va a hacer una obra y vamos a orar para que Dios haga esta obra. Y vamos a hacer esto, lo que es bendecir. Y Dios nos ha llamado para que seamos herederos. Y le dijo a Abraham, te he llamado, ¿verdad? Para multiplicarte, ¿verdad? Para bendecirte y tú mismo serás bendición. Aleluya. Así que no busques mucho la bendición, que la bendición eres tú y la bendición la tienes tú en tu boca. Aleluya. Como oras, como tú estás hablando, como tú estás orando, como tú estás predicando, tú eres la bendición, porque si tú estás cumpliendo el otro llamado, que es, hay que servir al Señor, porque el Señor nos llamó a servir, ese es el otro llamado, pero hacer discípulos, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Cuando nosotros le predicamos a las personas o le estamos enseñando la palabra o estamos llevándolo, aclarando la duda, dice la palabra que estamos arrebatando un alma del infierno. Y entonces, en este ministerio, hermano, todos estamos desobedientes. Todos estamos desobedientes, porque en el ministerio de predicar a lo que el Señor nos llamó y hacer discípulos, Señor, esto, si nosotros, hay un cálculo que hicieron en un estudio, que si en una iglesia tan solo una persona, cada persona, una sola persona se dedicara con una sola persona en el año, dice que al final del año esa congregación tiene que crecer. No hay otra manera, es porque cada miembro se ocupó de hacer discípulos por lo menos a uno, hacer que amara a Dios, que lo conociera, uno solo nada más. Uno solo, hermano. No hay que sacar cuentas matemáticas ni la raíz cúbica de nada, porque uno lo puede ver de que hemos sido desobedientes en este llamado. Y esto lo reconocemos porque lo vemos aquí mismo. Y uno dice, Señor, una de las cosas por las que tú nos llamaste y por la que aún estamos aquí es porque el Evangelio aún se tiene que seguir predicando. Si es difícil aquí en muchas partes. Yo sé que en nuestros países no es nada difícil predicar el Evangelio, pero nosotros hemos visto que viene el hermano, se confronta con el policía, toca la guitarra allá, viene allá, se van los jóvenes al parque, José Ángel se va con Laura y van al parque y se deciden una mañana y le hablan a dos personas. Mis hermanas se ponen aquí y hacen, hermano, y el llamado es de todo. Hemos sido desobedientes, yo he sido desobediente en ese llamado, aunque no hay excusa delante de Dios, que si estás trabajando, que si estás cansado, todos estamos llamados a la predicación. No es el ministerio de evangelismo nada más, es que todos estamos llamados a estar atentos a quién vamos, y desde la oración, Señor, dame una persona a quien le voy a hablar, dame una persona a quien le voy a predicar. Ahora mismo tengo una persona nueva y estoy esperando la oportunidad. Escuchará, entenderá, ya me estoy dando cuenta que escucho, que entiende, y que tengo un tiempo sola, y yo digo, Señor, ya le estoy diciendo, dame la oportunidad de hablarle a esta mujer, que cuando yo me vaya de aquí, esta mujer puede quedar inscrita en el libro de la vida del Cordero. Ya con eso, yo estoy paga en ese trabajo. Ya con eso, que pueda confesar al Señor Jesús, y que estemos atentos a eso. Así que nosotros hemos sido llamados cuando no valíamos nada. El Señor nos ha dotado, nos ha llamado a comunión para servirle, para ser discípulos, para santificación. Y yo pregunto, ¿cómo estamos con el llamado del Señor? ¿Cómo estamos con el llamado? Con el llamado, cualquiera de los 7. ¿Cómo estoy en la comunión con Dios? ¿Cómo estoy en la santificación? ¿Cómo estoy en el servicio? ¿Estoy sirviendo a mi hermano? ¿Estoy sirviendo a alguien? ¿Sirvo en la iglesia? ¿Sirvo a los demás? ¿Cómo estoy yo en la bendición? ¿Estoy bendiciendo?
¿Estoy llevando fruto? ¿Eres una bendición en tu casa? O cuando tú estás en tu casa todo se enciende. ¿Cómo estás tú en tu casa? ¿Cómo estás tú en tu trabajo? ¿A donde tú vas hay bendición o se enciende un fuego? ¿Cómo está la cosa por ahí? O sea, ¿cómo somos nosotros? La gente le provoca, ay, ni siquiera viene mi hermana y vamos a estar reunidos. O que de repente diga, mis hijas, imagínense que mis hijas digan, ay, Dios mío, ya no demore en venir mi mamá, ay, Dios, que no llegue. O ya no demore en llegar mi papá, que no llegue, Dios mío, vamos a cerrarnos los cuartos. ¿Usted se imagina que los hijos de uno digan eso? Que no quieran que uno llegue a la casa. Es uno una bendición si uno no quiere si los hijos de uno no quieren que uno llegue a su casa. O sea, ¿cómo está usted en eso? Ay, Dios mío, y si no llega mejor. Pero qué bonito que digan, ay, ya llegó mi mamá, ay, ya llegó mi hermano Roger, qué bendición. Llegó mi hermano Judá, mi hermano, qué bendición. Pero que digan, ay, Dios mío, que ese hermano no venga más. Ay, no, pero qué tremendo. Ay, no, Señor. Imagínese que un pastor ore, ay, Señor, llévatelo para otra iglesia. Misericordia, mi hermana. Pero qué bendición, mi hermano, que podamos ser bendición, que bendigamos a otro. Hay una pastora que dice, yo amo a mi esposo porque él es amable. ¿Y sabe lo que significa amable? Amable es que se deja amar, que es fácil de amar, decía, que es una persona amable. Y las personas amables, fácil de amar. ¿Es usted fácil de amar? ¿Es usted un hermano o una hermana, un amigo fácil de amar? ¿O tiene aspectos difíciles que hay que tener a Cristo en el corazón para amarlo a usted? Hay que estar transformado en el Señor. Hagamos las cosas para los demás y la comunión, hermano, que la comunión sea más llevadera, que podamos estar en comunión unos con otros, que seamos amables unos con otros, tolerantes los unos a los otros, y que ese llamado a que el Señor a todos nosotros pues nos ha llamado, nos podamos nosotros servir los unos a los otros como el Señor le lavaba los pies a los discípulos, y que podamos cada uno de nosotros recibir del otro. Qué bueno es saber que aunque yo me sienta triste, que yo me sienta en un momento como sin salida, como dijo un hermano, que me siento como una callejón sin salida, que cuando uno se sienta en esos momentos, ¿a cuánto le ha pasado eso? Amén. Que se ha encontrado un momento donde ve como un callejón sin salida, no sabe. Amén. Dios mío, yo no sé cómo tú me vas a sacar de aquí, pero yo sé que eso me va a salir. Que siempre haya una persona que venga y pueda orar por ti y tú recibir de esa persona. Yo recibo oración de cualquier hermano que esté dispuesto. Yo recibo oración de mis hermanos en la casa de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, no te dejes imponer las manos con ligereza de cualquiera. Pero en la casa de Dios no somos cualquiera. Somos la familia redimida en Cristo Jesús. Y cuando estamos juntos, hermanos, estamos en comunión en el Espíritu. Cada uno de ustedes que es templo del Espíritu tiene el Espíritu Santo. Y Dios en cada uno de ustedes tiene una palabra, tiene un sentir, porque Él se mueve a través del cuerpo. La cabeza es Él. Así, hermano, que sigamos el llamado que el Señor nos llamó a santificación, al servicio, a la comunión. No descuidemos esa comunión íntima del Señor, que es con los que le temen y al que Él dice que escucha esa oración. Porque esa oración, hermano, esa comunión íntima, una persona que tiene una comunión íntima con el Señor está tan pegado de Él que esa persona ve los frutos, ve las oraciones contestadas, ve el progreso de su vida y dice que se goza con el Señor. Aleluya. Esa persona que está en comunión y que refrena su lengua del mal, dice el Señor que Dios no le da la espalda, pero quiere decir que hay oraciones a las que el Señor, dice aquí la Biblia, que tus oídos, dice, porque los ojos del Señor están sobre lo justo, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, hermano, sí está contra aquellos que hacen el mal, pero sus oídos están atentos a la oración de los justos. Entonces, no esperemos que el Señor abra las ventanas de los cielos si nosotros mismos sabemos que estamos fallando en la comunión, en la santificación.
en el servicio, en la búsqueda. Estamos fallando en la gran comisión, que estamos fallando, hermano, en estos aspectos que nosotros hoy hemos visto. Y yo digo, Señor, solo tu misericordia nos salva. Si fallamos en esa comunión, fallamos en los frutos, porque el Espíritu Santo es que los trae, y en el servicio, estamos fallando en el servicio. Entonces, Señor, vamos a estar de pies y vamos a orar para decir que el Señor renueve en nosotros todos los votos que estén en cada uno de nosotros apagados. Los votos que estén apagados, que estemos encendidos en la comunión del Señor. Agarre sus manos, vamos a estar